Hola, buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Ruiz, de parte del equipo de marketing de Medical Expo. Les doy la bienvenida a un webinario más de dispositivos médicos de Medical Expo. Primero que nada, quiero agradecerles el tiempo que nos comparten el día de hoy. Tenemos el gusto de compartir este espacio con mi doctor 24 horas. El tema que abordaremos es telemedicina para el cuidado de pacientes con factores de riesgo asociados al síndrome metabólico y diabetes, con una invitada muy especial, la doctora Zuley Jiménez, médico de familia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Por aquí Y esperando compartir este rato. excelente. Y me acompaña parte del equipo encargado de webinarios de Medical Expo, Juan José Regalado, especialista de marketing aquí en Medical Expo. Doctora, me gustaría que nos platicara un poquito del objetivo del tema que nos trae el día de hoy. Bueno, realmente vamos a conversar un tema que es bien interesante, que es la diabetes mellitus y los factores que predisponen a su desarrollo. Es bien sabido por todos nosotros que la diabetes afecta a nivel mundial, como lo vamos a ver más adelante en algunas de las láminas que tenemos. Vamos a darnos cuenta pues, de que los médicos tenemos un gran papel en el manejo de esto y que mi doctor 24H es una plataforma telemática necesaria e indispensable para el manejo de estos problemas. Entonces la idea es abordar el tema de la diabetes y el síndrome metabólico con los factores que nos predisponen a ello a través de esta vía. Entonces, a todos nos interesa conocer mucho más de cómo podemos hacer para llegar a las personas que tienen este tipo de problemas. Bueno, cuando hablamos, para introducir un poco el tema, ¿verdad? La telemedicina en el cuidado de pacientes con síndrome metabólico y diabetes. Muchas veces no conocemos bien lo que es la diabetes, pero el síndrome metabólico, pues no sabemos qué contiene. Y son el síndrome metabólico, son una serie de características y condiciones que pueden llevar a la persona a desarrollar un cuadro de diabetes y que si nosotros tempranamente podemos dar información, pues vamos a poder resolver y evitar que muchas de las personas se, se conviertan en un paciente diabético que va a tener, por supuesto, más complicaciones, como lo vemos allí, ¿verdad? Este es el título que tenemos de telemedicina. ¿Por qué unimos telemedicina, diabetes, síndrome metabólico? Porque todos nosotros tenemos una particular interés. Tenemos muchas maneras de poder trabajar este tema a través de nuestro portal. Cuando decimos esto, tenemos que recordar en la siguiente lámina, ¿verdad? Cuando decimos que la telemedicina nos puede ayudar mucho. ¿Cómo nos puede ayudar? Porque nosotros vamos a orientar a las personas, vamos a orientar a los pacientes a través de esta plataforma telemática que nos va a poder medir. Acuérdense que con mi doctor pues tenemos también algunos instrumentos fundamentales para medir nivel de glicemia sin que el paciente tenga que salir de su casa. Desde cualquier lugar puede conectarse con nosotros. Entonces la medicina nos va a poder ayudar mucho. Esto, fíjense que lo afirma, no solo lo decimos nosotros en mi doctor 24H, sino que el journal de la Asociación Médica Canadiense, pues también se aborda el tema. Seguimos con esto y podemos profundizar en el tema en la siguiente lámina. Fíjense que en la telemedicina la tenemos al alcance de todos. En todas partes del mundo, casi todas las personas de diferentes edades, es decir, ya tenemos personas de edades adultos mayores que manejan instrumentos de este tipo. Entonces, la telemedicina viene a ser un complemento muy útil para el control de todos esos parámetros, específicamente la glicemia, que la vamos a controlar por vía capilar, es decir, vamos a hacer simplemente a nivel del dedo, tomar una muestra y con el equipo que estamos utilizando, que es el llano, vamos a poder nosotros saber qué nivel tiene la persona y de allí vamos a tomar medidas. Entonces, las intervenciones que hacemos con telemedicina es mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque podemos tener un mensaje de texto, la gente también puede comunicarse por el chat, puede ser una teleconsulta, una videoconsulta,
Y todos estos aspectos pues los ofrecemos en esta plataforma, que es lo que estamos insistiendo en el manejo, ¿verdad? Manejar pacientes diabéticos con este tipo de situaciones y a través de nuestra plataforma en tiempo real y con respuestas rápidas. Si seguimos, vamos viendo en la siguiente lámina, ¿verdad? Que hay algunas claves en el manejo para el paciente con diabetes y con síndrome metabólico en telemedicina. Hay muchísimos estudios actualmente de investigaciones y estudios donde dicen que es tan eficaz la consulta por telemedicina como una consulta presencial. De hecho, la consulta de telemedicina incluso tiene una ventaja sobre la presencial en el sentido de que el paciente la hace de manera voluntaria cuando él está dispuesto a escuchar. Muchas veces el paciente va a la consulta, tiene que esperar un tiempo, se incomoda porque está esperando, a veces la consulta, pues dado el volumen de pacientes, es mucho más corta. En cambio, con la telemedicina, pues es mucho más eficaz en ese sentido. Fíjense que el estudio Platevian, que aparece en la revista Diabetes Care de 2019, destaca, es un estudio comparativo entre consulta presencial y la telemedicina, midiendo su impacto, y dice que tanto el control metabólico de las complicaciones de la diabetes y la calidad, allí la medicina tiene un importante impacto. Es decir, vamos a llegar en el punto que es, vamos a atender al paciente cuando realmente él está dispuesto a escuchar, a entender y a preguntar todo lo que le vamos diciendo. Entonces, fíjense que hay estudios internacionales que avalan la atención médica por vía de la telemedicina. Continuando en la siguiente lámina, podemos ver cómo ha sido el avance. Fíjense la magnitud de lo que es la diabetes en el mundo. Vemos en los círculos verdes cómo estamos actualmente y en el círculo amarillo es una proyección para el 2045. Entonces, fíjense cómo se incrementa el volumen de personas de 537 a 784 personas. Entonces, en porcentaje, es un 46% superior a eso. Lo vemos en América del Norte, en América del Sur, en Europa, es decir, a nivel mundial. La Federación Internacional de Diabetes es la organización que centraliza pues toda la información que se ve allí. Esto es una estimación entre estudios entre personas de 20 a 79 años. Y como vemos, pues el incremento, a pesar de los avances, a pesar de los estudios, a pesar de todas las cosas que nosotros hemos ido, todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo con el tiempo, de todas las habilidades y destrezas, investigaciones y manejo de la diabetes, aún a pesar de eso, sigue incrementando. Influyen muchos factores, influyen que la persona no acepte su enfermedad, pero influyen las distancias entre su casa y el centro de atención, es decir, todo lo geográfico. Y eso es un factor que la telemedicina resuelve, porque no hay distancia en telemedicina. Entonces, un factor que habría que agregar para que este avance no sea de tal manera que esta proyección no se incremente, sería interesante y fabuloso pues que la telemedicina esté en todas partes y que eso es un poco lo que ofrece. Aquí vemos en el mundo, pero en la que viene, ¿verdad? En la próxima lámina, a nivel de las Américas. Fíjense que cuando ya nos centramos en América, ¿verdad? En América, entonces, hay este estudio de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, nos habla de que en el 2014 teníamos 62 millones de personas, pero se proyecta que para el 2040 van a haber 109 millones de personas. Es decir, que el incremento de pacientes o de personas con problemas del tipo de diabetes se va a incrementar. Como les digo, tenemos opciones terapéuticas, tenemos opciones diagnósticas, pero quizá la accesibilidad no es la misma en todas partes. Lo que se ve a nivel mundial lo vemos aquí repetido en América, ¿verdad? Lo vemos repetido aquí
porque ustedes ven como el gasto, fíjense cómo se incrementa el gasto, porque para todos es claro que nosotros la, las patologías se miden no solo en aparición de complicaciones, sino que también es en lo que cuesta a un país, lo que cuesta a un sector determinado. Y aquí ustedes ven en la figura contralateral, ven que aquí hay muchos casos. La diabetes tipo 1, por ejemplo, ¿por qué se habla de que no es prevenible? Porque generalmente ocurre ya porque hay mucha predisposición familiar y generalmente se nos presenta en los niños. Entonces, es algo que va a ser difícil de prevenir. Pero la diabetes tipo 2 sí la podemos prevenir, porque la diabetes tipo 2 tiene que ver con los factores de riesgo. Fíjense factores de riesgo como lo dice en esta figura humana que le colocaba acá. La diabetes tiene mucho que ver cuando tenemos obesidad, cuando tenemos problemas de sobrepeso. Entonces, de allí la insistencia en que trabajemos muchísimo con nuestros pacientes. Pero fíjense, obesidad, sobrepeso, disminución de actividad física, es decir, el sedentarismo, que es una cosa que ha venido afectando muchísimo. Entonces, estos factores nos llevan, ¿verdad? ¿Y esto todo de dónde viene? Bueno, viene de todo esto, que la alimentación se ha deteriorado en general, tenemos un alto consumo de comida chatarra, tenemos muy bajo consumo de nutrientes biológicos importantes, tenemos mucho consumo de bebidas azucaradas y todos estos factores de riesgo nos llevan a sobrepeso, a obesidad, nos alteran el triglicérido y el colesterol y esos son factores para desarrollo de diabetes. Esto está ampliamente estudiado, hay muchísima investigación al respecto, pero lo más importante que nos demos cuenta es que para nosotros poder canalizar a los pacientes diabéticos los tenemos que educar. Y una manera importante de educarlo es que el paciente esté dispuesto a escuchar. Hemos vivido la experiencia en consulta, ¿verdad? Que los pacientes oyen la información que le damos, pero no la procesan del todo. En cambio, cuando ellos están a través del portal, sea por chat, sea por una videoconsulta, sea por mensajes de texto, ellos están dispuestos a escuchar. Entonces allí le podemos trabajar mucho mejor el tema de la diabetes y de los factores de riesgo. Vamos a preguntarle cosas y vamos a ir determinando. Y allí es donde los vamos a poder ayudar y la telemedicina por eso es que es fundamental en este aspecto. Esto es en las Américas. Fíjense que venimos en el mundo general, hablamos de las Américas. Si pasamos a la siguiente lámina, interesante, relacionada específicamente, hablemos del área de México. En México hay 14 millones de mexicanos diabéticos. Eso, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad? Quien, digamos, es el ente público que agrupa la mayor cantidad de la población y establece que el gasto en millones de pesos para estos pacientes por día son 50 millones. Pero el 70% de los mexicanos tienen, ojo, factores de riesgo importantes como sobrepeso y obesidad. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con la alimentación que nosotros tenemos básicamente centrada en carbohidratos. Entonces, cuando tenemos este tipo de alimentación, pues simplemente es una escalera que va ocurriendo y nos lleva a este problema de diabetes. Y justamente lo que queremos a través de mi doctor 24H es sensibilizarnos en aquello que veamos que la importancia de trabajar el tema y de la facilidad que puede haber que nosotros demos orientación, seguimiento, control a las personas que padecen este problema. Si seguimos adelante, en la próxima lámina, ¿verdad? Seguimos conversando de México. Entonces, como vemos allí, ¿verdad? Hay los factores de riesgo que nosotros vemos. Cada hora se diagnostican 38 nuevos casos. Cuando decimos que se diagnostican nuevos casos, estamos diciendo que estamos incrementando. Fíjense, 34% entre 5 y 11 años tienen sobrepeso. Cuando ya tenemos sobrepeso, ¿verdad?
Entonces estamos teniendo un factor de riesgo importante. Y el 71% de los adultos también lo tienen. Entonces fíjense cómo el sobrepeso y la obesidad desde los 5 años de edad va siendo parte de nuestra vida. Nos habituamos a ello, nos acostumbramos y resulta que eso es un factor que tenemos que controlar, tenemos que aprender, pues aprender a mejorar nuestros hábitos de alimentación, tenemos que aprender a hacer ejercicio y de allí la importancia de trabajar este tema. De cada 100 personas, 14 que tienen diabetes, además, tienen una complicación renal, porque el paciente diabético es un paciente que tiene muchísimo riesgo de presentar complicaciones de diferente orden. El riñón, por ejemplo, es un factor que es uno de los órganos que tenemos que cuidar muchísimo y estar pendiente. ¿Por qué? Porque puede haber una complicación renal. Pero también puede haber complicaciones en otros órganos. En el diabético se puede afectar la vista, se afecta el cerebro, se afecta el corazón. Entonces, la idea es que estamos todos trabajando con eso. Por aquí hay un mensaje de Gabriela por la presentación. Bueno, nos preguntan las preguntas, creo que las podemos ir manejando posteriormente. Sí, al Entonces, final de la sesión vemos las preguntas. Gracias. vamos a tener esas preguntas. La otra cosa es el alto consumo de refrescos que tenemos. Esto, bueno, es algo que el refresco que se acompaña de la comida chatarra, grasas saturadas. Entonces, nuestro objetivo en mi doctor 24H en este día es que nos concienciemos todos de la importancia del manejo de la diabetes mellitus. Desde este contexto que tenemos, que pudiera ser que dicen, mire, no es igual, pero es que tenemos mucha cercanía y el paciente se identifica con la pantalla, dice, es verdad. Estamos hablando, digamos, de México, porque nos interesa, pues, abordar el tema en nuestro país hermano, de ver un poco cómo están las estadísticas, pero como vieron anteriormente, nos afecta a nivel mundial. Si continuamos con la próxima lámina, vamos a ver entonces lo que es aquí otra vez insistiendo en esto, la prevalencia. El 9.4% de la población mexicana mayor de 20 años ha sido diagnosticada con diabetes. Es decir, ya ahí tenemos un porcentaje. Y fíjense, las mujeres más afectadas que los hombres de este porcentaje, ¿verdad? Las mujeres superan a los hombres. ¿Por qué tiene que ver eso? ¿Será que las mujeres tenemos un factor predisponente, genético? No, realmente lo que pasa es que las mujeres somos las que trabajamos más con la comida. Yo les voy a sugerir aquí que hagan una prueba, amigas. Ustedes cuando están cocinando y colocan, cada vez que toman una cucharada del alimento que están preparando y lo prueban, en vez de tomárselo, lo colocan en un sitio, verán la cantidad de comida que ingerimos antes de ir realmente a comer. Entonces ya tenemos una sobrecarga. Entonces, bueno, las mujeres estamos un poco más afectadas, pero bueno, igual hombres y mujeres nos tenemos que cuidar. Entonces, cuando se hizo una prueba de detección de diabetes mellitus, como lo ven allí, el 30% resultó que estaba positiva, o sea, que le salió alterada ahí. Ya superó los 126 miligramos por decilitro. Pero nosotros, con estas pruebas, ¿verdad? También, como dice aquí, pacientes detectados con diabetes que iniciaron tratamiento. De todo este lote que es diabético, fíjense que el porcentaje apenas es un 6%. Vamos a tener que de ese 30% que diagnosticamos, apenas el 6% inicia tratamiento, es decir, un 24% del paciente se nos está quedando sin control. Ese paciente sigue estando oxidado, como lo llamamos nosotros los médicos, es decir, un paciente que tiene complicaciones, que tiene alteraciones metabólicas, que no le dan manifestaciones, pero que se sigue complicando. Ese es el paciente que nos va a llegar a tener entonces problemas de tipo renal, nos va a tener problemas a nivel cardíaco, problemas a nivel de la vista, problemas de circulatorios, problemas a nivel de la piel. Entonces, los diabéticos controlados, fíjense el porcentaje.
Entonces, en la unidad de primer nivel de atención, ubiquémonos que estamos atendiendo un paciente que no está a nivel del hospital. Esta es una persona que tiene un problema, que acude a nosotros o que va a un centro de atención y que no está ingresado en un centro de mayor complejidad. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que a mí me digan que soy diabético, cómo tengo que trabajar entonces la aceptación de la enfermedad. Que ese es otro aspecto importante de manejar no solo la diabetes, sino la hipertensión o cualquier otro problema de tipo crónico que tenemos que aprender a manejar. Y eso lo podemos hacer por nuestra plataforma. Porque yo estoy, como les digo, el paciente está dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender, dispuesto a saber qué puede hacer. Y tenemos un tiempo determinado para poder trabajar. Entonces, continuando con el tema de la diabetes en la próxima lámina, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver que la diabetes aquí, en el 2020, fue la tercera causa de muerte. En las estadísticas de defunciones mexicanas aparece que el 14% de las muertes que ocurrieron en México fueron por diabetes mellitus. Fue la causa base que llevó al deceso de las personas. Y principalmente aparecen, según las estadísticas, ¿verdad?, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, habla de el número de defunciones fueron mayor en Tabasco y en Aguascalientes. ¿Qué tenemos que ver allí? Buscar factores de riesgo. Factores que nos están llevando a eso. ¿A dónde vamos? Hacia la alimentación. Volvemos hacia lo que es la alimentación. Volvemos al tipo de consumo de harinas, grasas, dulces, alimentos procesados, comida chatarra, falta de ejercicio, de actividad física. Entonces, esas cosas son los que nos llevan. Pero entonces, como vemos aquí, que hay una serie de factores allí que nos están llevando a que haya muertes o defunciones por diabetes mellitus. Y esto tenemos que mejorar. Definitivamente tenemos que intervenir. Por eso nosotros a través de esta plataforma pues queremos contribuir de manera eficaz y efectiva para que esto se lleve a cabo. Si continuamos la siguiente lámina, entonces vamos a ver que aquí es donde nuestra plataforma, continuamos nuestra plataforma de telemedicina, Mi Doctor 24H, es un elemento importantísimo que sirve para nosotros dar atención a estas personas, a toda esta gente que se nos conecte. Recuerda que el paciente no es solo el paciente diabético, y aquí voy a hacer un inciso con un médico de familia. Ustedes tienen en su país muchísimos médicos de familia, y los médicos de familia vamos un poco más allá de lo que es la enfermedad de la persona. La diabetes es una enfermedad familiar. Quien prepara los alimentos muchas veces no es el paciente diabético, sino que es su esposa, o su hija, o su mamá. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de que esto se vaya entendiendo entre toda la familia. Y el portal no sirve porque tenemos allí una persona, pero además tenemos algún otro miembro de la familia que puede decir, haga esta pregunta, o qué podemos hacer en este caso. Incluso ya los pacientes vienen y los pacientes y sus familiares entonces ingresan a ser nuestros pacientes, y yo creo que es algo bien importante en lo que es ser médico de familia. Continuamos entonces insistiendo y haciendo ver la importancia de que trabajemos en salud, pero que seamos eso. Entonces, nuestra plataforma es segura, es eficiente, es eficaz, es de fácil manejo, lo podemos hacer a través de nuestros teléfonos, es un consultorio virtual, es un lugar donde yo puedo hacer mis preguntas, puedo dirigirme al profesional, está conectado conmigo. Entonces, eso es un ambiente seguro. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra plataforma cumplimos con todo lo que son los protocolos de seguridad, con el objetivo de darle al paciente su privacidad, que tenga su historia clínica. No es una historia clínica, por supuesto, pública, está todo allí,
Y tenemos dispositivos muy importantes que nos pueden contribuir a dar mejor calidad de atención. Entonces, esto es muy importante que vayamos viendo lo que es esto. Continuamos con las láminas para que le demos más peso a lo que es la siguiente. Piensa. La Organización Mundial de la Salud ha hablado de la telemedicina y ha definido, ¿verdad?, que cuáles son los objetivos. Intercambiamos datos válidos, como lo dice allí, en diagnóstico, en tratamiento y en prevención. También vamos a desarrollar actividades de investigación porque existe mucho sobre eso. Y por supuesto, la formación es permanente en nosotros porque tenemos que estar estudiando, aprendiendo y con el objetivo de darle mejor salud a las personas. Si continuamos, aquí cuando hablamos de síndrome metabólico y diabetes, es lo que decíamos. Ya venimos hablando un poco de eso, que son los factores de riesgo: obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial, dislipidemia, que es elevación de triglicéridos y colesterol, como ya lo conocemos. Todo esto puede formar un conjunto de elementos que nos pueden llevar a que el paciente desarrolle la diabetes mellitus. Entonces, por eso es que el tema iba dirigido: telemedicina, factores de riesgo y diabetes. Continuamos entonces con la siguiente lámina. Vemos aquí, hay un esquema más o menos como nosotros en mi Doctor 24H hacemos, cómo manejamos el caso de la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los rastreadores que vamos a tener? Vamos a tener una glicemia ayuda, que la vamos a ver con nuestro glucómetro, con nuestro llano. Se puede hacer una hemoglobina trimestral, una glicosilada. Hay factores que vamos a interrogar y preguntar, y vamos a hacer estudios de acuerdo a la comorbilidad. Entonces la clasificamos y hacemos seguimiento. ¿Qué es lo que esto nos da? Un panorama de qué vamos a hacer con nuestro paciente. Nosotros en mi Doctor 24H tenemos un esquema de trabajo en el cual el paciente está seguro de que se va a realizar su evaluación en un conjunto de medidas y de acciones que le van a dar con una periodicidad determinada de acuerdo a su condición, le van a dar orientación, atención y solución a los problemas que presente. Es decir, ¿qué tenemos que lograr? Adhesión al tratamiento, control del problema de salud. Avanzamos en la siguiente lámina. Entonces vamos a darnos cuenta aquí que aquí ya unimos las tres cosas: la telemedicina, síndrome metabólico, diabetes. Priorizamos aquí las necesidades de cada paciente, ¿verdad? Vamos a abordar todo lo que es síntomas de alerta, todas las desestabilizaciones de la condición del paciente, todas sus interrogantes. Vamos a discriminar de manera adecuada la condición del paciente, ¿verdad? Vamos a ver si el paciente quiere que sea si prefiere que sea simplemente por texto, o por chat, o por teleconsulta. Las consultas van a ser, como dice ella, eficientes y efectivas, como lo hemos venido afirmando. Y va a facilitar la accesibilidad, porque tenemos 24 horas de atención los 7 días a la semana. Y eso es algo fundamental, sobre todo los pacientes muchas veces en las noches que presentan alguna situación que preguntar, y nosotros estamos disponibles para ello. Continuamos. Entonces, aquí vamos simplemente, estamos reforzando que con nuestros equipos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer eso. Como ya habíamos dicho, el paciente está en su casa, no tiene que movilizarse, podemos darnos cuenta si el paciente tiene una descompensación o no, porque tenemos en nuestro dispositivo llano, que con la glicemia y con los otros valores, con el electrocardiograma, con la medición de todas las variables que allí tenemos, pues vamos a tener una visión del paciente. Reducimos recursos, por supuesto, porque hay muchas cosas allí que la consulta va a abaratar, hacer mucho menos oneroso el costo de acudir al médico, ¿verdad? Y vamos a poder establecer un plan terapéutico y además controles, ¿verdad? Circuitos asistenciales adecuados, que es un control que vamos a hacer con el paciente. Vamos a seguir con las conexiones. Siguiendo con la presentación, vemos entonces que vamos aquí, nuestro objetivo final
es justamente utilizar la tecnología. En estos momentos en el mundo estamos apegados, unidos a la tecnología y tenemos que saber utilizarla y utilizar este objetivo que nos ponemos acá, que nos planteamos como objetivo final, es utilizar, como bien lo dice allí, la tecnología para crear ese entorno, o sea, donde yo voy a poder estar en contacto con una persona, ese entorno relacional más dinámico, y vamos a ser muy flexibles. Pero ¿a qué nos va a llevar eso? A resolver problemas en un tiempo real, con eficiencia para la persona que consulta, que es nuestro objetivo, pues que el paciente se sienta bien atendido en nuestra plataforma. Entonces, como ven, eh, ya por aquí pues nos queda creo que una sola lámina adicional. Bueno, quisiera darle mucho a todos ustedes las gracias. Aquí concluimos esto. Mi autor 24H va, lo que ya hemos hablado, permitir determinar ese riesgo en problemas. Entonces, vamos a hacer una intervención mucho precoz y eso vamos a minimizar los riesgos. Con esto, pues concluimos un poco lo que era la parte de las láminas. Vamos a ir a las preguntas. No sé si hablamos de las preguntas, de las inquietudes que tienen nuestros participantes. Gracias, doctora. Efectivamente, para la parte de preguntas y respuestas nos va a estar acompañando Juan José Regalado. Adelante. Hola Alex, buenos días a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Juan José Regalado, parte del equipo de Medical Expo. Doctora, pues muchísimas gracias por la ponencia. Realmente fue un tema muy interesante y por parte de la audiencia y algunas preguntas. No sé si me permite hacérselas. Y la primera de ellas es, excelente ponencia, doctora. Por parte de Gabriela Hernández nos pregunta, ¿qué complicaciones inmediatas tendrá un paciente post-COVID con DM? Gracias, Gabriela, por la pregunta. Los pacientes diabéticos es un paciente que puede tener muchas complicaciones. Y si tuvo un COVID, entonces tenemos que estar pendientes, uno, de sus valores de glicemia. Por eso aquí es que nosotros insistimos en que haya un control. Ahora, el paciente no tenemos que estarlo movilizando al laboratorio, podemos hacerle su glicemia capilar. Entonces, ¿qué complicaciones puede tener? Va a depender de lo que el paciente haya tenido en el COVID. Si cuando tuvo COVID es un paciente que estuvo ingresado en una unidad de cuidados intensivos con afectación de la parte respiratoria, con alteraciones a nivel del dímero D, alteraciones de coagulación, entonces es un paciente que vamos a seguirlo con más estrechez, con más frecuencia. ¿Qué recomiendo yo en el caso de los pacientes diabéticos post-COVID? Uno, primero, ver cómo se maneja su nivel de glicemia. Hacer glicemia capilar. En segundo lugar, ver cómo está su nivel cómo está respirando, cómo se siente el paciente, cómo se está alimentando, el paciente siente fatiga, no siente fatiga. Entonces, la evolución posterior va a depender mucho de cómo fue su cuadro de COVID. Si el cuadro COVID fue un cuadro leve, que el paciente fue manejado de manera ambulatoria, pues obviamente va a tener menos consecuencias. Pero recordemos que el diabético hay que estar pendiente del riñón. Entonces hay que hacer pruebas renales, hay que estar pendiente cómo son sus orinas, hay que hacer seguimiento cardiovascular. Entonces tenemos que hacerle un electro o una evaluación cardiovascular. Y aquí es donde nuestro dispositivo ya nos permite hacer al paciente en casa con el aparato un electro que puede ser enviado a su médico para que vea si hay cambios. Entonces, lo que vamos a vigilar son las condiciones en las que el paciente se está alimentando, está caminando, tiene problemas circulatorios. Entonces, es muy importante esos aspectos. Doctora, muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta por parte de Olivia del Socorro y dice, ¿cómo influye la diabetes en un paciente con insuficiencia venosa, así también como con glaucoma? Ajá. Bueno, muchas gracias. Esta pregunta me permite ampliar otro aspecto. Los trastornos venosos generalmente se presentan no necesariamente en pacientes diabéticos, pero si el paciente es diabético y tiene trastornos venosos, entonces tenemos que vigilar mucho, saber si está haciendo ejercicio y ver cuál agrava a cuál. ¿Por qué? Porque si es un
trastorno de insuficiencia venosa grado 4/4, estamos hablando que tenemos venas tortuosas, básicamente en miembros inferiores, pero tenemos otras que no vemos. Esas son las que están en la parte externa, pero tenemos insuficiencias venosas superficiales y profundas. Entonces puede influir para que la diabetes, ¿verdad? En un paciente que no está controlado, se pueda complicar. Pero si el paciente diabético tiene un control adecuado de todos los factores de riesgo que tiene, puede entonces llevar su tratamiento y hacer una vida normal. Pero tenemos que partir de esto: alimentación, ejercicio. Estas son dos cosas que son fundamentales. Me preguntaba en relación a la insuficiencia venosa y en relación a otro aspecto. Sí, a la glaucoma. Ajá, el glaucoma. Entonces, el glaucoma también es un problema de tipo oftalmológico que puede agravarse cuando el paciente diabético está descompensado. O la misma diabetes puede llevar al glaucoma. Entonces, vamos a lo mismo: control regular y periódico de nuestros pacientes. ¿Cómo lo podemos hacer? Con consultas frecuentes. Entonces, esa consulta frecuente que muchas veces se dificulta, y ya lo hemos vivido con toda esta pandemia, que se dificulta hacerlo de manera presencial y hace que se pierdan o se pasen cosas. Entonces, cuando la gente empieza a tener trastornos visuales, que ve borroso, que ve manchas, o que no ve claro las cosas, o que ve más por un ojo que por otro, hay que consultar y hay que conectarse a la plataforma. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Aquí una pregunta por parte de Gabriela Hernández y dice, doctora, ¿la primera gama del tratamiento puede ser tratada primero con insulina o con hipoglucemiantes? Bueno, generalmente cuando el paciente es diabético tipo 2, se utilizan los hipoglucemiantes orales. La insulina se utiliza en algunos casos muy específicos. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente adulto que debuta con una diabetes, pero el paciente es obeso y tiene unos valores de glicemia en el momento de la evaluación de superiores a los 300, 400 miligramos de glicemia en sangre, cuando el valor debe estar por debajo de 100, ¿verdad? Entonces, ese paciente que está descompensado, que en ese momento se siente mal, se coloca generalmente un bolo de insulina. Se coloca eso, pero el paciente pasa después a terapia oral. La insulina se utiliza sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1. Entonces, en el diabético tipo 2, que tiene factores de riesgo, tenemos que, si llegó con eso, podemos colocar una carga, pero no siempre continuamos con insulina. Va a depender de la condición del paciente. Los pacientes obesos generalmente requieren insulina, pero si vamos bajando de peso y vamos mejorando los hábitos y comienza a hacer ejercicio y lleva todo su control, ese paciente puede pasar de insulina a terapia oral. Va a depender de la condición del paciente. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Aquí hay una pregunta por parte de Mariana a San Martín y dice, buena tarde, excelente ponencia. Yo tengo una duda. A través de este método, ¿cómo se puede realizar una evaluación oftalmológica o una evaluación neurológica? Bueno, fíjense que muchas veces había el criterio de que no podemos hacer muchas cosas. En todo este tiempo de pandemia y desde que nosotros, mucho antes de esto, comenzamos con mi doctor 24, hemos tenido la experiencia de que podemos hacer exploraciones. Por ejemplo, yo como exploro la vista cuando estoy en una plataforma, le digo, mire, colóquese a 3 metros de distancia, va a colocar, le digo lo que va a colocar en la pared, le puedo decir que se ocluya un ojo, ¿verdad? Y con el otro me va diciendo. Entonces, yo puedo enviarle al paciente una cartilla para que él la lea a cierta distancia. Y ahí yo estoy haciendo, no estamos diciendo que estamos haciendo el examen oftalmológico completo, pero eso me da idea del paciente, del problema que puede tener en la vista. Si yo coloco la cámara y le digo que se coloque, yo puedo ver si veo opacidad, ¿verdad? Puedo ver algunas cosas que me orienten. Y con lo neurológico, pues también, porque yo le voy a hacer preguntas orientadas en tiempo, espacio y persona. Preguntas sobre algunos cálculos sencillos
preguntas sobre algunas cosas históricas, preguntas sobre su infancia, y yo voy a ver si el paciente puede captar la información o no. Puedo decirle que agarre, apriete cosas, por ejemplo, dos objetos, y puedo ver con cuál mano hace más presión. Entonces me doy cuenta si el paciente, le puedo decir que levante los brazos y veo si el paciente levanta más un brazo que otro. Entonces, desde el punto de vista neurológico, puedo hacer muchas cosas con eso y puedo canalizar a un paciente. Lo más importante es que, mi doctor, nosotros no insistimos en manejar todo. Vamos a saber cuando un paciente va a requerir acudir a un hospital. Entonces, pero le vamos a poder dar alguna información o le vamos a poder decir cosas que puede ir haciendo. Eso es lo más importante, que somos mucho más efectivos y eficaces desde este punto de vista. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. También hay una pregunta por parte de nuestra audiencia, que es de Tu Glucosa Health, y nos dice, en la mayoría de los pacientes con DM son pacientes adultos. ¿Cómo manejan las deficiencias que tiene este paciente en el manejo de la tecnología, en el manejo tecnológico de sus herramientas? Bueno, la sorpresa que hemos visto es que cuando tenemos personas que son bastante mayores, entonces ellos lo que hacen, nosotros no se lo hemos dicho así, pero ya ellos buscan un apoyo, es decir, tienen algún nieto, tienen alguna persona que le dice, mira, me quiero conectar y quiero preguntar cosas. Entonces, como les es más difícil de repente escribir, prefieren hablar. Y la experiencia que hemos tenido ha sido que a las personas les encanta así conectarse. Me gusta hablar con usted, le puedo decir las cosas como yo las siento. Perfecto, así es. Entonces, de verdad que hemos visto bastante adhesión de las personas a lo que es la pantalla. Quizá al comienzo un poco el temor a lo desconocido, un poquito la resistencia al cambio, pero cuando ellos ven que no tienen que salir, moverse, vestirse, llevarlo a un centro donde tienen que esperar horas, están sentados en una silla incómoda o la temperatura no les agrada, entonces dice, no, yo aquí desde mi casa que mejor me conecto. Y la verdad es que hemos tenido una excelente experiencia. Ha sido para nosotros bien satisfactorio el trabajar con personas que de repente no manejaban tanto la tecnología. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Aquí una pregunta por parte de Daniela y dice, ¿en cuánto tiempo post-COVID se estabiliza el nivel glicémico si no hay compromiso hepático ni renal? No, cuando el paciente tiene COVID, ¿verdad? Tuvo un cuadro de COVID, sabemos que en los 3 meses siguientes, en un paciente diabético, tenemos que hacer control. Tenemos que hacer controles porque el paciente puede controlarse de manera inmediata o más tardía. Pero generalmente, cuando supera el cuadro, ya sus valores de glicemia deben ir normalizándose, porque todos van a depender de cómo tuvo el nivel durante el cuadro COVID. No necesariamente va a elevarse en mucho. De hecho, hemos tenido algunos pacientes que han mantenido la glicemia normal durante el cuadro COVID. Entonces, lo que hemos seguido pues son los otros parámetros que se han alterado, pero hemos vigilado mucho la glicemia. Entonces, no necesariamente van a ser en 3 meses. El paciente puede inmediatamente estar en control. Si fue un paciente que estuvo ingresado, no va a ingresar hasta que no tenga su glicemia normal, pero si está en casa, entonces lo que vamos a hacer con glicemia capilar lo podemos manejar. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Aquí una pregunta por parte de Sandra Lucía y nos dice, ¿cuál considera que es la mejor prevención para la insuficiencia renal? Para la insuficiencia renal en un paciente, bueno, aquí porque estamos hablando de un paciente diabético. Un paciente diabético que hace un problema de tipo renal, una insuficiencia, pues ya hemos desarrollado, ya la insuficiencia renal es una complicación de la diabetes. Pero aprovechemos también de hablar de evitar una insuficiencia renal en cualquier persona. Primero, tenemos que tomar agua, mucha agua. Evitar un poco los refrescos con color que tienen por ejemplo, las cocas, todo lo que las colas, todo lo que tenga eso. Evitar exceso de consumo de sal, es decir, la alimentación que sea más balanceada. Consumo de agua, y en los pacientes diabéticos tenemos nosotros, ¿verdad?, que vigilar cómo está
la filtración renal. Entonces, vigilar cómo está la orina, vigilar. Hay cosas muy sencillas, por ejemplo, que nosotros vemos en el paciente cuando cambia el color de la orina, cuando la orina tiene, puede tener espuma, cuando todos esos cambios que se pueden ver allí, tenemos que rápido. ¿Por qué? Porque todo paciente diabético va a requerir un control. Un paciente diabético, debutó diabético y mantiene sus valores normales, tenemos que entender que un paciente que tiene, hay que prevenir afectaciones a nivel de riñón, corazón y cerebro, pero también afecciones a nivel de la vista, los problemas dentales, los problemas odontológicos, es fundamental corregirlos, los problemas articulares, los problemas circulatorios. Entonces, por eso es que tenemos que hacer prevención en todo eso, y el riñón es fundamental. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Aquí hay una última pregunta por parte de Leticia Flores. Nos dice, buen día, ¿cuál es el costo del uso de la plataforma? Pero doctora, como el webinar quedará grabado, no sé si tenga como algún medio de contacto en el cual se pueda comunicar nuestra audiencia para que puedan proporcionar lo que es los costos. Bueno, nosotros pueden accesar a nuestra plataforma de Mi Doctor 24H, allí aparece toda la información. Les aseguro que tenemos que distinguir entre la eficiencia, la eficacia y lo que necesitamos. Entonces, cuando vean que los costos que tenemos, la inversión que se puede hacer para accesar y pertenecer a la plantilla de Mi Doctor 24H, va a ser mucho menor de lo que ustedes esperan. Pero realmente ingresan a Mi Doctor 24H, se pueden registrar allí y pueden ver toda la información que tenemos. Allí estamos, ustedes pueden escoger su médico, allí estamos todos en el plantel, y se hace todo eso. Entonces allí lo tenemos. Perfecto, doctora. Pues creo que ya no hay ninguna otra pregunta, más bien son muchísimas felicitaciones. Por parte de Maite Alcara dice, excelente tema. Sandy dice, gracias, Gracias. doctora. Dime. No, No digas. decía que Soraya pregunta si se mantiene la privacidad en la plataforma, que esa es muy importante. En mi Doctor 24H existe total y absoluta resguardo de la información del paciente. Eso desde el punto de vista legal, todo está hecho. O sea que pueden confiar plenamente en nuestra plataforma. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Como le comentaba, hay muchísimas felicitaciones por parte de Elizabeth Delgado, dice excelente plática. Teresa López dice excelente tema. Daniela dice muchas gracias. Griselda Huerta dice gracias por compartir sus conocimientos. Miriam Torres dice excelente ponencia. Tu glucosa health dice gracias. Marina San Martín dice gracias, doctora. Y así hay un sinfín de agradecimientos. Soraya dice gracias, excelente presentación. Y doctora, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por conectarse y brindarnos lo que es este tiempo de su día para compartir pues sus conocimientos tal cual. De igual manera, a nuestra audiencia les comentamos que Mi Doctor 24H va a estar presente en Medical Expo. Los invitamos a realizar su preregistro. En estos momentos estaremos compartiendo lo que es un código QR. En este código QR ustedes podrán, pues tal cual, registrarse al evento. El evento no tiene costo para los profesionales de la salud, compradores, distribuidores y todos los relacionados con la industria, pues tal cual médica, ¿no? Los invitamos a registrarse. Se realizará el 25, 26 y 27 de octubre en Walter Trade Center de la Ciudad de México. Es importante que realicen su preregistro, ya que al tiempo de realizar su preregistro garantiza que ustedes cuando acudan al evento sea un ingreso más ágil, que ustedes se puedan enterar antes que los demás o antes que todos de las actualizaciones que estamos teniendo en Medical Expo, ¿no? También va a surgir, durante Medical Expo va a estar un congreso. La información de este congreso se les estaremos dando a conocer por medio de correo electrónico a las personas que se están registrando, y todas las actualizaciones que estarán surgiendo día con día se las estaremos haciendo llegar por medio de correo electrónico. De igual manera, los invitamos a registrarse a lo que es el canal de YouTube, en donde podrán encontrar lo que es este y demás webinarios que están impartidos semana con semana. Les dejamos la liga para que ustedes se puedan registrar. Y les comentamos que también tenemos un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp es otro medio de comunicación en el que tenemos, en dado caso que ustedes no puedan visualizar su correo constantemente.
semana con semana les estamos actualizando los webinars que estaremos teniendo en este medio. Y perfecto. De igual manera, pues cualquier duda que tengan, nos pueden contactar por nuestros medios oficiales, que son Medical Expo MX. En Facebook, en Instagram nos pueden seguir. Estamos como Medical Expo también MX. Como les comentaba, tenemos el canal de YouTube en donde pueden encontrar todas nuestras ponencias de este año, todos los webinars que hemos realizado, los webinars y entrevistas que se realizaron de la segunda y de la primera edición los podrán encontrar en este medio. Y como les comentaba, pues también se pueden registrar lo que es el evento. De igual manera se agregando lo que es la liga, en dado caso que no hayan podido escanear el código QR. Y pues muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar el día de hoy con nosotros. Y gracias a ustedes por conectarse. Gracias por hacer posible lo que son estos webinarios. Que tengan excelente fin de semana a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego.